La decisión que tomó el presidente de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones, planteando llevar adelante una querella criminal contra los funcionarios que habían intervenido en el acuerdo con el fondo y al cual caracterizó como una experiencia de administración fraudulenta del Estado argentino, en realidad es parte de un conjunto de decisiones que empezaron en las sesiones del año anterior. En el 2020, en su primer discurso, Alberto Fernández le encomendó al Banco Central la investigación sobre el tema de qué había pasado con el endeudamiento y la fuga. El año pasado el Banco Central, a raíz de esto, saca un documento en el que establece que durante el periodo Macri se habían fugado 86.194 millones de dólares en 4 años. También dice ese material que esa fuga estaba concentrada en muy pocos actores, algunas fortunas importantes de la Argentina y un puñado de empresas, bancos, fondos de inversión, etcétera. Lo que hace el presidente de la Nación ahora es decirle al Banco Central que esa documentación se la remita a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación para evaluar la existencia de delito y para ver el daño producido al Estado argentino y en el marco de eso hacer una presentación de una querella criminal. Previo a esto, la semana previa a esta, a mí me pidieron desde el cuerpo de asesores del Banco Central la denuncia penal que nosotros habíamos hecho en noviembre del año 2019. Nosotros habíamos hecho 2 denuncias, una en agosto del 2018, otra en noviembre del 2019, ambas cuestionando el acuerdo con el fondo, identificando 2 delitos que son los que de alguna manera recupera el presidente en su discurso. Uno de ellos tiene que ver con que el gobierno de Macri no tenía facultades para poder llevar adelante ese acuerdo. Si quería negociar con el fondo, tenía o bien que pedirle autorización al Parlamento para hacerlo en nombre de la Argentina, autorizado por el Parlamento, o bien enviar el acuerdo al Parlamento Nacional. No hizo ninguna de las 2 cosas y consecuentemente no tenía facultades para endeudarnos por casi 50.000 millones de dólares. Macri y sus funcionarios violaron todas las normas administrativas, jurídicas y constitucionales para endeudar al Estado argentino. Y el segundo punto tiene que ver con, el segundo delito, tiene que ver con la administración fraudulenta del Estado, y es el hecho, que este es el punto que nosotros agregamos en noviembre del 2019, que es que los desembolsos de dinero del fondo a la Argentina totalizan entre junio del 2018 y septiembre del 2019 44.900 millones de dólares. En ese mismo periodo, en realidad, se fugaron de la Argentina 46.000 millones de dólares, con lo cual en realidad salieron más dólares que los que ingresaron. Cuando uno mira lo ocurrido, esto quiere decir en concreto de que la Argentina, si pagó vencimientos de deuda, que efectivamente lo hizo porque disponía de dólares. Y disponía de dólares porque la Argentina fue sometida en el marco del acuerdo con el fondo y con la política de Macri a un ajuste brutal que deterioró las condiciones de vida de la población, que destruyó la producción y el mercado interno, donde la pobreza creció 10 puntos en un año y donde como consecuencia de esto la Argentina, que ya no compraba nada al exterior, acumuló cerca de 19.000 millones de dólares de saldo comercial positivo. Con los dólares de ese ajuste, Argentina podría haber afrontado los vencimientos de deuda sin endeudarse. En realidad, el gobierno de Macri sobreendeudó a la Argentina para sostener el régimen de especulación financiera y fuga de capitales. Y por eso es que, cuando uno mira,
se encuentra con una realidad donde en la Argentina, hasta que llegó el fondo, se fugaban 1.400 millones de dólares por mes. Desde que llegó el fondo en más, se fugan 2.500 millones de dólares por mes. Me parece que estamos frente a un hecho histórico porque por primera vez el Estado, con el presidente a la cabeza, dice: voy a investigar a aquellos que dañaron el propio patrimonio público. La verdad que es una decisión muy importante que además, si se hace, le permite a la Argentina fortalecer su capacidad de negociación ante el fondo, porque esto se da en el marco de la negociación con el fondo y permitiría además que nosotros vayamos con autoridad política a las Naciones Unidas, que yo creo que este es el tema central. Yo creo que Argentina tiene que aprovechar el hecho de que este no es cualquier crédito, no es un crédito más del Fondo Monetario Internacional. Este crédito no tiene precedente. La magnitud que tiene el crédito otorgado a la Argentina, no podría el fondo haber dado un crédito de esta magnitud. Los vencimientos, los plazos establecidos desde el vamos eran incumplibles. Por lo tanto, el fondo tampoco podría haber hecho esto. Y al mismo tiempo, el fondo, para hacer esto, violó todo, su misión, sus funciones, su estatuto, porque la lógica era que cuando Macri fue al fondo, Macri ya estaba en default, la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos forzó el crédito para sostener al gobierno de Macri en la perspectiva electoral. Por lo tanto, este crédito no tiene nada que ver con un crédito stand-by tradicional del fondo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que América Latina vivió un incremento sustancial de la deuda durante el curso de la pandemia. La deuda saltó de aproximadamente representar el 70%, menos del 70% del producto, a más del 85%, de la CEPAL, del fondo. Hay distintos informes que marcan la importancia que ha tomado el endeudamiento, porque los países en general financiaron políticas de atención a la pandemia sobre la base de endeudamiento. Y consecuentemente hoy, algunos más, otros menos. Obviamente los casos más complicados son Brasil y Argentina, después tenés a México en una situación intermedia, a México, Colombia y Ecuador, y más bajos Chile y Perú. Pero todos tienen un problema. Por lo tanto, el tema de colocar el tema de la deuda no es algo que solamente le va a resultar favorable a la Argentina, le va a resultar favorable al conjunto de la región. Me parece que hay que aprovecharlo para ir a fondo y aparte para sacarle el antifaz al fondo, sacarle la máscara, porque claramente el fondo se comportó como un agente geopolítico en la región y no como un instrumento de coordinación financiera de la economía mundial. En realidad, que es teóricamente lo que sus estatutos dicen que tiene que hacer. Demostró con todas las letras que era una herramienta geopolítica de los Estados Unidos para garantizar la continuidad de determinada política en la Argentina y puntualmente, por lo tanto, cierta situación regional. Así que me parece que esto no debiera ser desechado.